del barrio. Nos interesa saber lo que ocurre en tu comunidad y narrar esas historias. Las Guarmis del barrio, donde todos nos juntamos, hablamos, te contamos las necesidades y las iniciativas que ocurren en tu sector. Sofía Montoya y Denise Herrera son las Guarmis del barrio. Gente linda, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarlos en este día lunes. Arrancamos una nueva semana luego de que este fin de semana ha sido realmente muy movido a nivel nacional con el cambio de autoridades. En Quito, ayer una fiesta democrática en la mañana en la Plaza Quitumbe, la posesión de las autoridades provinciales, reelectas la prefecta Paola Pavón, el viceprefecto Alessandro Tonelo. En la tarde, el cambio de mando del alcalde de Santiago Guarderas a Pavel Muñoz, nuevo alcalde de Quito, que hoy ya está en actividades ya posesionados. Teníamos hace un ratito también a uno de los alcaldes del Consejo concejales del Consejo Metropolitano de Quito, y bueno, así empezamos el día de hoy. Y esta semana también tiene mucha acción, mucha actividad en varios ámbitos. Empezamos este día lunes también con el juicio que se desarrolla en contra del femicida Germán Cáceres y el subteniente Camacho, quien también habría actuado por omisión y tendría responsabilidad por el femicidio de María Belén Bernal. De esto vamos a hablar de inmediato, pero antes quiero repasar algunas de las declaraciones que el día de ayer dio la prefecta Paola Pavón al momento de asumir nuevamente la dirección de la provincia de Pichincha durante 4 años más. Ella hablaba acerca de las necesidades fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Pichincha, y por supuesto también decía que va a cumplir lo prometido durante la campaña. Una de las principales temáticas que abordó fue la desprotección que tienen las amas de casa no remuneradas frente a la indolencia del Estado con respecto a la atención en salud, y esta fue su intervención al respecto. Escúchame bien, desde mañana mismo implementará desde mañana mismo el proyecto de asistencia médica para las amas de casa, para las amas de casa no remuneradas. Con eso vamos a reducir el limitado acceso que tienen las mujeres en esta provincia a los servicios de salud. Las beneficiarias serán las mujeres que se dedican a las actividades del hogar y que no disponen de ningún seguro médico, ni seguro social, ni seguro privado. Con mucha alegría les digo, vamos a cuidar de las que nos cuidan, de las que no tienen sueldo, de las que no tienen seguro social, de las que no tienen ningún tipo de asistencia médica. Y también se refirió a otro tema muy importante, sobre todo por las luchas de las mujeres para apoyar a otras que han sido víctimas de violencia, que han sido víctimas de violación y han resultado embarazadas precisamente en estos casos. En nuestro país está vigente ya una norma que establece también los plazos, la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo, que también fue muy polémica durante todo su tratamiento porque no siempre se priorizaron los temas que tenían que ver con la realidad de las mujeres. Nunca se priorizó la evidencia científica. Aún así tenemos una ley que permite un plazo para interrumpir el embarazo de 12 semanas de gestación para mujeres adultas, niñas y adolescentes en todos los casos, incluyendo quienes hayan sufrido violencia sexual. La prefecta Paola Pavón durante su discurso dijo que desde la prefectura, desde los servicios de salud que se ofrecen, se abordará esta temática y también se apoyará a las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación bajo los estándares que la ley faculta. Veamos y escuchemos a la prefecta Pavón. Con el fin de complementar la atención integral en salud sexual y reproductiva a las usuarias de los servicios de salud de Pichincha Humana,
además de la atención actual en planificación familiar con la entrega de métodos anticonceptivos gratuitos, salud perinatal y atención en casos de violencia de género, incrementaremos el servicio de interrupción del embarazo en el caso de violación, como lo determina la ley. En el marco de la ley, esta es una conquista histórica, de las mujeres, y me siento profundamente orgullosa de hacerlo en los centros de salud de Pichincha Humana. Nuestras mujeres son la prioridad. Tercero, vamos a consolidar la política social y de servicios integrales para quienes más lo necesitan, tal como lo dije en la campaña en los 8 cantones de la provincia. Y hoy quiero anunciar aquí que en los primeros 100 días el nuevo centro que abriremos será en la parroquia más grande del Ecuador, será en nuestro querido Calderón. Pues bueno, este anuncio tiene matices, sin duda hay que analizarlos, hay que revisarlos también con el personal de Pichincha Humana para saber cuál va a ser el marco en el cual se permita a las mujeres acceder a un derecho en casos de violación, esta interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, porque la maternidad debe ser deseada. No deberían seguir exigiendo a las mujeres que den a luz a hijos de sus violadores, profundizar ese sufrimiento que viene tras una violación, con el tener que afrontar un embarazo y luego una maternidad que no ha sido consentida, que no ha sido deseada. Pero ya lo revisaremos con ustedes, amigos y amigas. Son importantes los anuncios que ha hecho la prefecta Paula Pavón. También ha mencionado y en su discurso muy sentido, ha hablado acerca de la inseguridad. También los gobiernos locales tienen hoy por hoy esa tarea de asumir algo que si bien no les corresponde enteramente, pues el Estado es el que debe asumir, el gobierno nacional, pues sí, hay que decirlo, también desde los gobiernos locales algo se tiene que hacer y se está tratando de asumir con la mayor responsabilidad posible. Ya estaremos mañana profundizando más acerca de este tema. Son las 9:10 de la mañana, nuestra compañera Denise Herrera hoy se encuentra en el Complejo Judicial Norte, porque hay que recordar que se instaló ya la audiencia de juicio contra el ex policía Germán Cáceres. Nuestra compañera Verónica Galarza también nos ofrece una nota en nuestra página web, y también en contra del teniente Alfonso Camacho, acusados como autor directo y autor directo por omisión, respectivamente, del femicidio de la abogada María Belén Bernal. Denise Herrera se encuentra precisamente, como les decía, en el lugar para contarnos los detalles. Ya la señora Elizabeth Otavalo ha dado declaraciones porque ya la audiencia se ha instalado. Tenemos ya la conexión con Denise, por favor, me confirman para poder conversar con ella. Sí, te escucho, no te veo todavía, pero te escucho. Aquí estoy. Buenos días con todos y todas, con todos. La verdad que siempre es un placer llegar a las Guarmis del Barrio a través de la 95.3 y las redes sociales. Como bien lo decías, yo estoy en los exteriores del Complejo Judicial Norte, esto en Quito, donde ya se ha instalado la audiencia de juzgamiento contra el femicida confeso de María Belén Bernal, la abogada María Belén Bernal, en la escuela de policía Germán Cáceres, y asimismo contra el teniente Alfonso Camacho, acusado de feminicidio por omisión. La verdad que aquí hay un ambiente como ha solido ser también las audiencias desde el inicio, que empezó precisamente las acusaciones contra Cáceres. Por un lado, los colectivos feministas expresando todas las consignas en favor de los derechos de las mujeres, evidenciando asimismo la lucha de los colectivos de mujeres y feministas, las flores, los carteles, las pancartas, las fotografías de esos rostros de mujeres asesinadas por razones de género siguen siendo también aquí el espacio para ser visibilizado precisamente en una audiencia, en un contexto de una audiencia muy importante, porque indiscutiblemente Sofi deja aquí varios hitos para reflexionar. Incluso aquí también presente los carteles de feminicidio que viene levantando Fundación Aldea,
desde su trabajo impecable que ha venido narrando cómo lamentablemente se siguen exacerbando los asesinatos de mujeres. Recordemos que recientemente Aldea reportaba que durante este 2023 han ocurrido 122 feminicidios desde enero hasta el mes pasado, algo que indiscutiblemente nos pone nuevamente en el foco, ¿no? Así que, bueno, como bien les contaba, la audiencia ya inició, pudimos hablar con Elizabeth Otavalo, precisamente quien brindaba unas declaraciones al inicio de esta audiencia. Escuchemos. La expectativa más grande es que esta es la oportunidad de la Administración de Justicia, que se haga justicia, verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto es un caso no solo emblemático, esto es un caso que va a marcar precedentes para que todas esas voces calladas, para que todos esos asesinatos, esos femicidios tengan una agilidad en los procesos, los jueces tienen la oportunidad hoy por hoy de sentenciar en el debido proceso, marcados en la transparencia, con las evidencias que nosotros vamos a presentar. Yo les pido, por Dios, aquí estamos, después de 8 meses del asesinato de mi hija. No es que la prensa esté de nuestro lado, solamente queremos verdad y justicia. Necesitamos gritar al mundo, porque María Belén no está, porque Catherine no está, porque Paola no está, porque todas esas voces ya no están. María Belén por nada del mundo regresará, pero aquí vamos a marcar precedente para que se haga justicia. Hoy Cáceres y Camacho serán sentenciados después de todas las pruebas, precisamente después de los 3 días o cuando los jueces determinen, pero ellos tienen que establecer ese punto de partida, esa marca, eso quiero. Escuchamos ahí las declaraciones de esta madraza, Sofi, que nosotras hemos tenido en varias ocasiones en las Guarmis, que hemos seguido además con una sensibilidad de este caso, porque precisamente son los feminicidios uno de los temas más difíciles que relatar desde la parte, desde el escenario, desde el periodismo. Yo estoy aquí un poco distante también a la familia Camacho, es conocido que la familia Camacho no nos quiere. Deni, perdimos tu audio, sin embargo, bueno, Denise nos había enviado las declaraciones también de la madre del teniente Alfonso Camacho, quien también está siendo acusado y va a juicio, este juicio que ya ha empezado, esta audiencia también que se desarrollará durante hoy, el día de mañana y el miércoles también, y nos ha dado declaraciones sobre lo que espera de esta audiencia de juzgamiento. Mi nombre es Olga Vizcarra, soy madre del teniente Camacho. Lo que nosotros pedimos a los señores jueces, gracias a Dios, ya no será un juez, serán 3 jueces los que tomen la decisión. Estamos seguros que serán imparciales, objetivos y simplemente se dirigirán con las pruebas que presentará la defensa de mi hijo, con la fiscalía que ha recabado un sinnúmero de pruebas que indican que mi hijo es inocente. Él no omitió absolutamente nada. Él dice. Bueno, estas son las declaraciones que escuchábamos, Denise, de la madre del teniente Camacho, también que está siendo juzgado el día de hoy en esta audiencia por el femicidio, en este caso por omisión, homicidio directo, pero por omisión, junto al teniente también Germán Cáceres. Denise, ¿qué más se espera para el día de hoy? Recordemos que esta audiencia se instaló a las 8 de la mañana. Va a extenderse entre hoy 15, mañana 16 y el 17. Es una audiencia bastante larga, hay más de 200 testigos. La sala de aquí del complejo judicial está repleta de testigos, incluso vimos ingresar varios policías. Recordemos que también Eli ha sido muy crítica con las omisiones que no solo cometen en este caso Camacho, sino también los otros oficiales que estuvieron al tanto de lo que ocurrió en ese momento en la escuela de policía, pero que hasta el momento no hubo mayores cambios. Recordemos que uno de los anuncios del presidente Guillermo Lasso fue remover a los principales generales de la cúpula de la policía, algo que no ocurrió y que solo optó por cambiar a su director. Y además, en una medida de distracción, quiero decir, nombró a una directora mujer de la escuela.
Los colectivos de feministas también estarán aquí expectantes ante las primeras resoluciones o de lo que se conozca que vayan resolviendo los jueces. Y por otro lado también está presente la familia Camacho expresando sus consignas y haciendo también un llamado a la justicia. Hay una tensión aquí, Sofi, en ocasiones a veces se enfrentan por mover los carteles, por las consignas, por los gritos, y por eso también aquí hay presencia policial, incluso han puesto unas rejas para poder dividir los plantones. Pero bueno, estaremos expectantes, mediante avance la noticia, nosotros les iremos informando a toda la audiencia de Radio Pichincha y también de las Guarmis. Denny, ¿la audiencia es reservada o pueden ingresar los medios de comunicación? En un inicio es reservada, como se conoce cuando son las audiencias de este carácter, uno puede ingresar a hacer tomas al principio de cada audiencia, pero se ha declarado que sea reservada. Y recordemos que Cáceres comparece vía telemática, esto por una resolución de un tribunal de Pichincha. Según lo que alegaron, es para salvaguardar su integridad física y por otro lado, recordemos que no se podría iniciar esta audiencia sin la presencia de Camacho. Es algo que también ha llamado bastante la atención. Recordemos que incluso Cáceres en su momento fue trasladado luego de confesar el feminicidio de María Belén a la cárcel Roca. Un motín allí obligó básicamente a las autoridades a trasladarlo a la cárcel 4, una cárcel conocida que es para policías y políticos, ¿no? Algo que cuestionaba la defensa de Elizabeth Otavalo es precisamente eso, que Cáceres no está involucrado en ningún tema político y que sin embargo se toman aún estas consideraciones con el femicida confeso de María Belén Bernal. Y ya no es policía tampoco, ¿no? Es exteniente, no. También hay que decirlo y hay que aclararlo. La defensa de Otavalo ha pedido 34 años de prisión y 8 meses para el autor confeso, ¿no? Denis, muchísimas gracias por este reporte. A esta hora de la mañana estamos pendientes, son 3 días de audiencia y pues ya veremos todos los elementos. Yo te preguntaba esto porque si bien la audiencia es reservada, hay que recordar que también desde la Fiscalía se filtraron pruebas, se filtraron pericias, algunos medios de comunicación que también revictimizaron sobre todo la señora Elizabeth Otavalo y pues tampoco tuvieron mucha consideración con el hijo de María Belén Bernal, con Isaac. Y bueno, este caso es importantísimo, nosotros lo estamos siguiendo desde el día 1 y vamos a continuar dándole seguimiento también por todo lo que se ha visibilizado con respecto a este tema. Muchísimas gracias, Denny. Pues estaremos conectándonos más adelante contigo a lo largo de las diferentes emisiones de nuestra programación en Radio Pichincha. 9:20 minutos, 9:20. Denise daba cuenta de otro dato que también las organizaciones lo tienen presente aquí en este plantón en los exteriores del Complejo Judicial Norte. La cantidad de femicidios que en nuestro país vienen sucediendo son 122 muertes violentas de mujeres y niñas, 58 feminicidios íntimos y transfemicidios, 64 femicidios en sistemas criminales. Esto lo ha dado a conocer ya la Fundación Aldea con el primer mapa del 2023 y dice que siguen en aumento los feminicidios en nuestro país. Hay que ver cómo avanza este año, pero estamos viendo que la violencia feminicida pues está presente y en nuestro país están muriendo mujeres a causa de la violencia machista. 122 muertes violentas de mujeres y niñas en lo que va del año 2023. Hay que profundizar todo esto, hay que revisar las cifras a detalle, ver cuántos niños se quedaron en la orfandad. Son al menos 80 hijos e hijas que quedaron en situación de orfandad. 46 de las víctimas eran madres. 9:21, una cortísima pausa y regresamos para conversar sobre la transición. 9:24 minutos, estamos de vuelta, me estaba atorando para acá, es que ayer sí que gritamos muchísimo y bueno, fue un día de trabajo también arduo, forzando un poquito la voz, pero aquí estamos. Vamos a saludar con César Bedón, analista jurídico, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en las Guarmis. Y bueno, nuestra preocupación desde acá, desde este espacio, es qué pasa ahora que han asumido ya las autoridades locales, qué dejan las alcaldías, las prefecturas a las nuevas autoridades, y esto tiene un análisis también desde el punto de vista jurídico. Habrá que ver los contratos que se han firmado y todo esto puede tardar también un tiempo. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sofía, qué gusto poder saludarle, un saludo a la provincia de Pichincha, un saludo a las nuevas autoridades, a la prefecta Paula Pavón, al alcalde Pavel Muñoz, desearles de éxitos.
Creo que el éxito de ellos es el éxito de las provincias, el éxito de la ciudad y fundamentalmente creo que es el elemento fundamental para retomar el sendero del desarrollo en el país. Ahora hay que ver qué reciben, ¿no? Bueno, en el caso de la prefecta Paola Pavón hay una continuidad, sin embargo, en el caso del municipio de Quito y también podemos hablar del municipio de Guayaquil, los discursos de los últimos días han hablado de que les han dejado endeudados, de que han dejado ya contrataciones realizadas, algunas muy aceleradas en los últimos meses. Esto, ¿cómo se puede verificar y qué tanta acción pueden tener ahí las nuevas autoridades? Bueno, yo creo que es necesario primero entender el proceso de transición de los gobiernos que está reglado y que es una obligación legal de cumplir, se ha dicho de paso, porque desafortunadamente si bien en nuestro país lamentablemente cumplimos lo que nos genera una coerción, lo que nos genera alguna sanción, lamentablemente digo, el proceso de transición no tiene una sanción o no tiene una revisión de parte de los órganos de control, como podría ser la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana quizás, o el propio Consejo Nacional de Competencias. Sin embargo, ya existe un procedimiento que se debe cumplir, no al momento del 14 de mayo, que es la fecha en la que se transfiere las capacidades y las competencias de una autoridad saliente con otra nueva, sino que inclusive el procedimiento habla que una vez de que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones, debe ya iniciarse por la autoridad que todavía está en funciones, convocar a una reunión de trabajo a sus equipos a fin de establecer los mecanismos, de estructurar responsables, comisiones, para que en las diferentes áreas, área administrativa, financiera, obras, gestión, etcétera, vayan estableciéndose ya los elementos fundamentales de lo que se realizaba durante la gestión de casi 4 años de esas autoridades. Y eso lo manda el Consejo de el Consejo Nacional de Competencias en un procedimiento bastante reglado, que se ha dicho de paso, antes del gobierno del presidente Correa no existía. Lamentablemente, en estas épocas, nuevamente hemos visto que en algunos lugares, entiendo que en la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, no se dio un proceso de transición específicamente entre la siguiente prefecta y la actual prefecta Lourdes Tibán, por ejemplo. Entendemos que se han hecho inclusive acciones administrativas de accesos a la información pública, que no sería el caso, ¿no? Porque a la final del día es una nueva autoridad la que va a tomar las riendas de esa gestión pública. Y ahí establecer y aclarar la necesidad y la pertinencia de este proceso de transición. No se trata simplemente de entregar el puesto, de entregarle un periodo de gestión a una nueva autoridad que ha ganado legítimamente a través de los procesos populares, en este caso de las elecciones, sino ya se trata, como lo dice la doctrina, consiste en que la nueva autoridad aterrice su gestión pública en el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial que se viene aplicando por la autoridad saliente. Recordemos que los PDIOT tienen una relación con el Plan Nacional de Desarrollo. En ese contexto, los PDIOT están aprobados no para el elemento inmediato, sino más bien para el futuro. En este caso, el PDIOT está aprobado hasta el 2030 y en ese contexto son las nuevas autoridades los que tienen que aterrizar el plan de gobierno que ganó en las urnas, que se debe adecuar a ese plan de desarrollo territorial. Pero lamentablemente cuando no existen esos procesos de transición, lamentablemente pasado en Guayaquil, pasado en Guayas, pasado en Cotopaxi, Agua, no tanto en Quito, pero lo que ya vamos a hacer un paréntesis ahí, lo que genera es que efectivamente no pierda la nueva autoridad, porque a la final del día el éxito de la nueva autoridad se refleja en el éxito del desarrollo de la gestión, y el éxito del desarrollo de la gestión bajo los parámetros de la nueva administración pública constituyen que se tutelen y precautelen las tutelas, pero fundamentalmente los derechos, los principios y las garantías de los ciudadanos, de los administrados frente a la gestión pública. Y eso es lo que no se da cuando no existen esos procesos coordinados o esa entrega de información en los procesos de transición. Pero como insisto en la primera idea, es porque lamentablemente están los administrados siempre bajo la necesidad de que exista una coerción. Pero no hay una sanción, entonces no hay una sanción. No hay una sanción. No hay una sanción y lamentablemente al no existir una sanción,
no se genera una obligatoriedad. Pero ayer, por ejemplo, abogado, veíamos las imágenes del alcalde saliente en Quito, Santiago Guardera, se fue despidiendo y todo, y en su discurso dijo que había dejado un cuadernito con 100 hojas bien ordenado y que ahí estaba todo y que deja la ciudad ordenadísima. Que sí, hay que corroborar que esto sea, que lo que se está entregando, que esta información entregada sea realmente verídica. Exactamente. Ahora, usted hacía una pregunta importantísima. ¿Qué pasa con los contratos de último momento? El código o el COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, que es norma orgánica que regula los procedimientos de la gestión en las prefecturas, en los municipios, en las juntas parroquiales, bueno, en los gobiernos regionales no existen en el país, establece claramente que la deuda flotante, el artículo 213, que parece que muchas de las administraciones que ya salieron ayer no conocían este artículo y esta prohibición sí, so pena de sanción, destitución y responsabilidad civil. La deuda flotante consiste en que 6 meses antes de la posesión de las nuevas autoridades, la administración saliente no puede comprometer recursos, no puede endeudarse de lo que no esté planificado. Claro, en términos generales dirán, quizás se podría aplicar los meses de noviembre y diciembre, pero ya no en el primer cuatrimestre. Y claro, la idea general podría ser esa, pero recordemos que la Constitución, pero fundamentalmente el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, nos establece que en el periodo del año del cambio de gobierno existe la aprobación del presupuesto prorrogado. Y en la aplicación del presupuesto prorrogado, la Procuraduría lo ha dicho claramente, algo que ya la Constitución lo recoge y lo define, que se debe establecer la aprobación del presupuesto prorrogado en virtud del codificado al 31 de diciembre del año anterior. Es decir, que en estos 4 meses de del año, de este periodo fiscal del 2023, lo único que podía gastar, sea el alcalde, los prefectos, los salientes, era lo que hayan codificado, es decir, lo que tenían planificado y habían efectivamente ejecutado hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahora aquí la pregunta es ver si en el cuadernito de 100 hojas efectivamente todo lo que dejaron en este momento, las obras inconclusas, las obras mal hechas, las obras y contratos suscritos a última hora, estaban dentro del codificado al 31 de diciembre del 2022 y estaban dentro de lo planificado. Porque si eso no se encuentra, el primer elemento que deberían realizar, en este caso, los alcaldes que se van a encontrar con este problema, el alcalde Muñoz, si encuentra esos contratos de última hora, lo primero que deberá tener es una certificación de la planificación institucional del periodo anterior versus con lo codificado al 31 de diciembre de 2022 y tendría ya un elemento fundamental de establecerse si es que el contrato ya es además lesivo, tendría ya una causal para declararse la terminación unilateral de los mismos. Pero los efectos jurídicos no solamente es para la administración actual, sino que también tiene que establecerse en el marco del control, porque estaríamos hablando, digamos que tal vez, pongamos un ejemplo, en el contrato de obra de repavimentación, estamos inventándonos, de la avenida Los Conquistadores, ¿ya? Para ejemplificar nada más, se dio tal vez un anticipo. Ese anticipo sería ya ilegal, porque se dio contra expresa prohibición. ¿Por qué? Porque la planificación municipal quizás no contempló. Quizás al 31 de diciembre efectivamente no estaba codificado ese proceso de obligación y por lo tanto ya tendríamos ahí un pago indebido. Uh-huh. Tendríamos ya un elemento para declarar la terminación unilateral del contrato. Entonces, la afectación ahí, regresando a la idea inicial de esta intervención, no es la necesidad de que la Contraloría le sancione por no haber cumplido el proceso de transición, sino que es el efecto jurídico de gravamen en contra de la administración, en contra de la ciudad, en contra de los administrados, porque vemos que tendrían estos contratos no una base jurídica sólida, no tendrían una planificación específica, pero fundamentalmente todos los efectos que se generen a partir de esa indebida contratación tendrán que declararse la lesividad, tendrán que declararse la ilegalidad y claro, eso en la vía administrativa. Y luego en el elemento de control, en cambio, será la Contraloría la que tendrá que entrar a revisar las acciones realizadas por las autoridades salientes. Precisamente ahí le quería consultar, abogado, si es que sería la Contraloría de oficio o si serían las administraciones las que soliciten a la Contraloría, porque también escuchábamos al concejal Wilson Merino hace unos días tener entre sus primeras propuestas que se conforme una comisión que también fiscalice todo lo que ha sido la
la contratación del Metro de Quito. ¿Ahí tendría que intervenir la Contraloría o se podría hacer solo desde las sillas de los concejales? A ver, yo voy a dar la respuesta en dos momentos. Yo soy de las personas que defiende que el proceso de control debe hacerse desde el control interno. ¿Qué es el control interno? El control interno es la capacidad legal que tienen los servidores públicos, que tienen los órganos administrativos de revisar y verificar la situación en la toma de decisiones, lo que se llama el control previo y el control concurrente, que son los tiempos del control, y un control que es el posterior, que lo hace la Contraloría. Entonces, en ese contexto yo defiendo que no es necesario que las nuevas administraciones lo primero que hagan es pedirle a la Contraloría que llegue. Primero porque la Contraloría ya tiene un plan anual de control que está aprobado el año anterior. El plan anual de control que se están aplicando en todas las instituciones públicas en este momento ya fue aprobado en diciembre del año anterior. Entonces, para que la Contraloría pueda ingresar de manera inmediata, no va a darse. Uh-huh. Lo que debería pasar es que exista una denuncia evidenciándose que efectivamente existe despilfarro, existen acciones ilegales, lesivas, advertidas de un proceso ya de investigación, en este caso sería el control interno institucional, para que la Contraloría pueda actuar. Pero el problema es que la Contraloría tampoco va a poder actuar de manera inmediata y tampoco puede actuar de oficio. Uh-huh. Lo que tiene que esperar es que una vez que la denuncia sea presentada por los ediles, en este caso los señores concejales, la Contraloría revisará, podría hacer una verificación preliminar, pero para esa verificación preliminar tiene que previamente planificarse un proceso de auditores, presentar todo un equipo, más o menos 5 o 7 días en ese informe, que deberá concluir la pertinencia o no de hacer un examen de control. Ahora, y eso no implica que uh-huh. y eso no implica que el examen de control no se va a hacer mañana, sino que tiene que entrar a la reforma de la planificación de las acciones de control de Contraloría, digamos, en el municipio de Quito, y ahí recién poder hacer examen especial. Para ir cerrando, también hemos escuchado a alcaldes que han asumido y que han hablado del tema de cambios en el personal también, que, por ejemplo, directores han pasado, esto nos dijeron desde el municipio de Rumiñahui, el alcalde electo, bueno, ya alcalde posesionado, Fabián Isa, nos decía que se cambiaron directores a contratos por código de trabajo, con otras modalidades para que se queden en otros puestos. Ayer también le escuchábamos a Aquiles Álvarez que mencionaba que iba a ser pues él decía que va a sacar a los funcionarios de Cintia Viteri, por ejemplo. ¿Esto se puede así nomás? También es una pregunta que podemos plantearnos inmediatamente, y lo propio en el municipio de Quito también ha habido movimiento de personal, pero nos llamó la atención lo de Rumiñahui, por ejemplo, que se decía que los directores habían sido contratados luego con otros cargos para que puedan quedarse. Todos los elementos que se hacen en la gestión pública tienen que estar basados en dos principios fundamentales que nos trae el Código Orgánico Administrativo, que es el principio de la juridicidad y de la legalidad. El de juridicidad que exige que la gestión pública tiene que razonar sus acciones en virtud de la Constitución, las leyes, reglamentos, sentencias vinculantes de la Corte y fundamentalmente también, obviamente, respetando los derechos humanos. Y la legalidad, en cambio, nos refiere a que las instituciones públicas deben realizar lo que la competencia, la potestad legal les permite realizar. No pueden irse ni más ni menos de las acciones o omisiones que le permite la norma. En ese contexto, lo que hay que revisar desde el punto de legalidad sería que si ya efectivamente fueron cambiados a último instante, a último momento, si están en contratos ocasionales, pues obviamente esos contratos pueden ser revocados fácilmente, porque no existiría la legalidad respecto de la pertinencia de la contratación. Pero ahí algo fundamental que quizás se les está olvidando a las nuevas administraciones, no digo nombres, sino de manera general, porque he escuchado en varios segmentos de nuestro país que, por ejemplo, lo que pasó en Quito, que les establecieron un nuevo estructural orgánico y efectivamente Pavel Muñoz ha indicado que él va a suspender, va a tomar la decisión y una resolución administrativa de suspender la aplicación, pero creo que en otros municipios no tienen clara la idea. Lo que debe hacerse es que bajo las nuevas condiciones de las normas de control interno emitidas por la Contraloría General del Estado y que están en vigencia desde febrero de este año y que empezarán a aplicarse desde el segundo semestre de este año fiscal, es decir, desde julio, hay una condición fundamental y establece que en el manejo del talento humano, la estructura orgánica tiene que estar relacionada a las condiciones y las necesidades institucionales. Si es que la estructura orgánica no está relacionada en esas condiciones, tienen la capacidad legal no solamente de suspenderlas,
sino que de derogarlas y eliminarlas de la vida jurídica e institucional. Entonces, en ese contexto, si efectivamente entre gallos y medianoche, por decirlo peyorativamente, hicieron estos cambios en las gestiones públicas, lo primero que deberían es advertir eso. Si efectivamente el director que antes era de libre nombramiento o remoción, ahora pasó a tener un cargo o perfil Coordinaciones técnicas, nos decían. Coordinación técnica, y que esta coordinación técnica le permite tener un contrato ocasional, pues habrá que analizar la estructura orgánica y la necesidad institucional, si cabe o no esa coordinación técnica. Si no cabe esa coordinación técnica, lo pertinente será declarar la necesidad de ese contrato y de la terminación unilateral de los contratos, y con eso no haberse abocado a una posible acción de protección. Entonces, pero todo la norma de control interno, que como les insisto, regresando al tema de control, sería un control concurrente, porque sería en la gestión pública que se estaría aplicando estos actos de gravámenes que podrían afectar a la buena gestión pública y que fundamentalmente van a afectar a la carga de la ejecución presupuestaria, fundamentalmente en el gasto corriente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy valioso el aporte también. Ojalá estén escuchando también las distintas autoridades para que sepan qué hacer, ¿no? Porque a veces también se entran un poquito medio perdidos en este cambio, y pues la ciudadanía debe saber también qué está pasando en las administraciones municipales. César Bedón, analista jurídico, nos acompañaba el día de hoy, un poco planteando y poniendo sobre la mesa qué dejan las alcaldías y prefecturas a las nuevas autoridades. Un abrazo fuerte desde el programa de las Guarmis. Son las 9 de la mañana con 42 minutos, amigos, amigas. Vamos a seguir con otro tema que nos parece importantísimo abordarlo el día de hoy. Hablamos acerca de la salud mental, el incremento de suicidios que también están ocurriendo en nuestro país, y para eso estaremos con la psicóloga Graciela Ramírez acá en estudio de Radio Pichincha con las Guarmis. Envía tu denuncia a las Guarmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663. Las Guarmis te escuchan. Bueno, estamos con ustedes de regreso, 9:43, con la psicóloga Graciela Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de las Guarmis y poder hablar con nuestra audiencia. Una de las preocupaciones que ya la veníamos planteando, conversamos internamente con Graciela, es la cantidad de suicidios que se están presentando y los problemas de salud mental que afectan a la población, especialmente a jóvenes y en su mayoría también hombres, hay que decirlo. Esta es una problemática que tiene también que ver con muchas otras realidades. Sí, bueno, gracias Sofía nuevamente por la oportunidad de dar mi opinión. Creo que has topado un tema central en nuestra cotidianidad. En primer lugar, el desconocimiento y la poca demanda que pueden tener las personas, especialmente los hombres, en los espacios de salud mental, en la idea de sentirse apoyados, acompañados, acompañadas, y dejar que ciertas problemáticas que podrían ser contenidas, justamente escuchadas, no sea así, se llegue a cuestiones extremas como puede ser el intento autolítico o ya la consumación del suicidio. Creo que es una época donde muchos factores de riesgo están asociados, entonces a pesar de que es una problemática que siempre ha estado presente, ahora es mucho más presente y ya no es solamente una condición subyacente a trastornos mentales complejos, crónicos, que es lo que se conoce, digamos, superficialmente, sino a una serie de factores también sociales que se han consolidado en esta época. Uh-huh. Estaba revisando por acá algunos titulares y cifras y dan cuenta hasta abril que cerca de 800 menores de edad han intentado quitarse la vida en los últimos 2 años. Otra cifra también que se dio desde el Ministerio de Educación, 57 estudiantes se suicidaron durante el 2022, muchos de ellos víctimas de bullying también, pues no supieron cómo gestionar este sufrimiento que les causaba que otros los molesten, los acosen y terminaron estos casos en suicidio. También otro titular dice
dice, quiteños son los que más se suicidan a nivel nacional. Quito tuvo en 2022 más suicidios que muertes violentas. ¿Qué está pasando y cómo podemos afrontar también los padres de familia? Hay una preocupación latente de que a veces no se sabe qué hacer en la familia, no saben cómo abordar estos temas. Bueno, primero lo fundamental es detectar que la salud mental es una necesidad, es un servicio, es un espacio, es, como le quieran ver, extremadamente necesario en nuestras sociedades, y que la gente normalmente no tiene prejuicio, no tiene un tabú cuando se rompe el brazo, ir al traumatólogo, cuando le duele la barriga, ir al gastroenterólogo, pero cuando tienen una preocupación o cuando nuestros hijos, y lo digo también como mamá, nos demandan de alguna forma una preocupación, solemos decir cosas como solo quiere llamar la atención, es que no es para tanto, como es esto otro, échale ganas, y cosas por el estilo. Cuando eso invisibiliza manifestaciones de que alguien necesita ser acompañado, necesita ser escuchado por un profesional de la salud mental, porque justamente muchos de sus comportamientos se han transformado, porque no se sienten adaptados al espacio donde están, porque se encuentran con problemáticas como la violencia. Por eso decía, hay niños jóvenes que no necesariamente se les ha diagnosticado, no se ha detectado un trastorno de base, y sin embargo los factores sociales influyen de tal forma, se sienten tan indefensos, tan poco sostenidos, ¿no es cierto?, no solo por sus familias, sino por la red social, que apelan a estos actos contra sí mismos, ¿no? Pero en realidad, atrás de estos actos, justamente hay un mensaje. Entonces, darle la vuelta a esta frase de solo quiere llamar la atención, porque una persona justamente necesita atención. O sea, llamar la atención justamente es una llamada de atención para que necesiten espacios de confianza, ¿no? Y digo, el primer problema es el estigma de la salud mental, ¿no? A los psicólogos van los locos y las locas, vamos más. ¿Y cómo mejoramos estos entornos? ¿Cómo los hacemos más seguros para las personas que nosotros queremos? Porque quizá no podemos preocuparnos por todos, pero sí podemos preocuparnos por a quienes decimos querer. ¿Qué podemos hacer para que realmente este entorno sea más seguro y de más confianza también, para que puedan contar estas problemáticas, estas sensaciones de pronto de desesperanza que están sintiendo? Bueno, en primer lugar, todos los programas de salud apelan a esta famosa prevención de ciertas problemáticas de salud mental. Y prevención no quiere decir impida que le pase algo, impida que se haga algo, porque como usted puede ver en las cifras, cuando una persona está atravesando una etapa compleja en su vida, va a acceder, digamos, a esos espacios. Prevención significa fortalecer el tejido social. Prevención significa que los DESES de los colegios sean DESES activos, DESES presentes, que no se queden a nivel de evaluación, que los profesionales puedan estar cercanos a los niños, a las niñas, a los jóvenes, justamente para poder evidenciar que hay cambios en el comportamiento, que hay grupos que se han organizado, digamos, dentro de los jóvenes y están agrediendo a otros, que se están no solo incumpliendo, digamos, normativas de disciplina y cosas así, que está muy bien que se cumplan en los colegios, sino que hay situaciones que apelan a la convivencia, que hay niños, niñas y jóvenes que no se adaptan al espacio y se sienten fuera de lugar, y que por supuesto van a terminar de una forma introspectiva, poco a poco, respondiendo negativamente incluso a los intentos de acercarse. Entonces, si usted me dice qué hacemos en las casas, primero darle valor a la palabra de los niños, pero el joven es fundamental, porque los niños y jóvenes a veces nos cuentan cosas en tercera persona, ¿no es cierto? A un amigo le pasa esto, a mí me contaron que esto sucede, yo vi un video en el que decían tal cosa, y a veces dejamos pasar esos indicadores, y solo cuando detectamos factores de riesgo más complejos, más evidentes, como, qué sé yo, consumo de sustancias, o un adolescente deja de llegar a la casa, ahí nos preocupamos y ya apelamos a sistemas de intervención, ¿no? Que el colegio haga algo y tal. Cuando la prevención es el tejido social, la prevención es la palabra, la prevención es confiar en los profesionales de salud mental, y que nosotros, los profesionales de salud mental, también nos tomemos en serio nuestro rol, nuestro espacio, porque muchos colegas se asustan, ¿no es cierto?, no saben cómo actuar frente a estas situaciones, no conocen adecuadamente los protocolos y dejan pasar situaciones que pudieron haber sido acompañadas, prevenidas justamente, y que muchas veces requieren procesos terapéuticos largos, y muchas veces requieren, por ejemplo, la reubicación de un joven en otro colegio. ¿Dónde están los distritos educativos en estos casos? Yo entiendo que tienen un montón de casos, que conocen un montón de problemáticas también administrativas, pero esto es emergente. Si usted revisa justamente las cifras de la OMS, a partir de la pandemia hubo un incremento súper alto de suicidios. Muchos profesionales, también adultos, se quedaron trabajando en sus casas en los modelos online, remotos, pero eso fomentó también que estén aislados. Fomentó que el tejido social se quiebre y que no tengan una persona con quien compartir el almuerzo o con quien tener una charla de pasillo, que uno dice en las oficinas. Y hemos tenido varios casos de intentos a lo largo de este año. Yo también
también en la consulta privada y tener que activar un protocolo que no implica solamente la atención al paciente o a la paciente, sino la contención a la familia. Eso, la psicoeducación que se llama la familia, porque tratar, acompañar un familiar en esta situación no es fácil para la familia. Claro, y pues en estos momentos y en esta sociedad que exige que madre y padre trabajen, de que estén poco tiempo en la casa los padres, ¿cómo se abordan estos temas? Porque quizá implica, al igual que una enfermedad catastrófica, el que uno de los dos padres tenga que renunciar a una fuente de ingreso y luego tratar temas de salud mental también es costoso, y ahí pues es un llamado también de atención al Estado para que colabore y realmente active todos los sistemas que son importantísimos y fundamentales en estos casos para dar la atención, el tratamiento ya a estos casos y seguir estos protocolos, que realmente se los pueda seguir, porque a veces se puede escribir el protocolo, pero realmente efectivizarlo, seguirlo, seguir las directrices del profesional, no siempre es fácil. Son protocolos lindísimos. El Ecuador tiene protocolos y leyes súper simpáticas, pero como tú dices, es que se aterrice en un presupuesto donde haya profesionales de salud mental en primer nivel de atención, que no sea solamente en el tercer nivel de atención en consultas y hospitales especializados, sino desde el centro de salud de tu comunidad, gratuito, por supuesto, al que puedas apelar, puedas acceder, para que pueda ser para toda la población, justamente, es extremadamente importante. Además que los padres, digamos, lo digo también como madre trabajadora, en efecto no contamos con todo el tiempo que quisiéramos tener para la cotidianidad, para la convivencia, pero aquí se aplica esta cuestión de una oreja afinada a una compañía cercana, no es en cantidad. Es en espacios que se pueda compartir. Mi hijo se llama Hugo. Yo siempre digo, las noches cuando yo le acuesto es la hora de las confesiones de Hugo Naranjo. O sea, realmente es un momento, o en la mañana cuando le llevo a su escuelita, son momentos muy, muy íntimos, digamos, qué pasó, con quién jugaste, qué hiciste. Y con mis pacientes chiquitos, porque tengo varios pacientes chiquitos, es sala de juegos, es llegar al mundo del niño, y con los adolescentes también, es a veces conocer. Yo con la terapia con adolescentes me sé las series, me sé las canciones, me sé los grupos, me sé la ropa. Es entrar al mundo del adolescente, porque no va a demandar necesariamente como, mira, me pasa esto, te escucho. Es entrar al mundo de estos niños, de estos jóvenes, para ver con qué figuras se están identificando, qué emociones están logrando apalabrar y qué emociones no están logrando apalabrar. Entonces, para tranquilidad de los papás y mamás que trabajamos mucho, no es una cuestión de un montón de tiempo, es tener el oído afinado a cuando nuestros hijos nos miran, nos demandan justamente ese reconocimiento de que no siempre tienen que estar bien, de que no son perfectos, de que no siempre tienen que estar felices. Preguntarles no solo cuántos 20 te sacaste, sino eso, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Eres feliz? ¿Tuviste un buen día? ¿Qué fue lo que más te gustó de tu día? ¿Qué fue lo que no te gustó de tu día? A propósito que hablas del 20, ¿no? Veía este caso terrible en Cuenca, de esta madre que denuncia después del suicidio de su hijo, que ella levantó todas las alertas, que habló con los profesores y que los profesores le decían vago al chico, y realmente me pregunto, ¿qué esperamos de nuestros jóvenes también? Porque ¿cuáles son las expectativas que tenemos de los chicos y de las chicas? Que sean felices, que realmente tengan libertad de ser lo que quieran ser, o de que cumplan con un estándar de notas, de qué te sirve un 20, de qué te sirve un 10 en estas épocas, porque, bueno, 20 era cuando yo estaba en el colegio hace mucho. Cuando no hay una felicidad, cuando no hay un bienestar de parte del chico, de la chica. Que cuando los niños y los jóvenes, por supuesto, están vivenciando otra serie de malestares, de dolores, hacen síntoma en lo educativo. O sea, no es lo educativo en sí el problema específico. Hay casos, obviamente, ¿no?, de trastornos del área educativa, pero la mayoría tienen base emocional y no se tienen que trabajar solamente a nivel educativo. Entonces, estos niños vagos, por supuesto, no están contentos, no están adaptados, no son felices, no tienen un grupo de amigos, no confían en su autoridad. O sea, imagínate que los profesores, las psicólogas, todos los colegas de los DESES, de los colegios, de las unidades educativas, deberían ser figuras no solo de autoridad, sino figuras de acogidas. Tu escuelita, tu lugar seguro. Inclusive si estás viviendo cosas en la casa, tu escuelita, tu lugar seguro. Entonces, ahí es cuando a uno se nos pasa la idea de que un niño feliz, un joven feliz, adaptado, con amigos, va a aprender y va a tener buenas notas, que es el equivalente, digamos, a que obtuviste aprendizajes, a que consolidaste conocimientos, no a que memorísticamente diste cuenta el último día del examen, ¿no? O sea, también los sistemas educativos, afortunadamente en algunos sitios, no en todos, sí se han modernizado, ¿no?, a evaluar también cualitativamente cuáles son los aprendizajes de los niños y niñas y jóvenes, y no solo cuantitativamente, ¿no es cierto?, que era, como tú dices, en nuestra época,
no siempre los niños, entre comillas, con mejores notas y más disciplinados, están bien. Yo he tenido intentos autolíticos de niñas de 11 años, tuve hace algunos años un caso, y era la niña perfecta, mejor alumna, música, cuadro de honor, no sé qué, cometió un error en la escuela, se sintió tan abrumada por cometer un error, a pesar de que fue un error pequeño y se le interpeló, ¿no? En la escuela se le llamó la atención, pero no era nada que no se pueda resolver en una reunión con sus padres, una cosa de niñas, una travesura, una transgresión de niñas. Fue para ella terrible, hizo un intento autolítico importante, se tomó Pinoclin un fin de semana, ¿no? Tuvieron que los padres llevarle de emergencia, lavado de estómago y tal. Y fíjense que en ese caso era una cuestión para esta guagua como de ser perfecta, de no quedar mal, ¿no? En el primer error, la primera vez que pudo dar cuenta de que se iba a equivocar, como todos nos equivocamos muchas veces en la vida y que hay que resolver y que tiene una red de apoyo que le sostiene, para esta guagua fue muy difícil. Afortunadamente fue un caso bien sostenido, padres preocupados que podían acceder, por supuesto, a los sistemas de salud mental y se contuvo adecuadamente, pero como tú te decías, ¿qué pasa cuando los padres no pueden llegar a los sistemas de salud privados? En el sistema privado, por supuesto, coges una consulta, hay lugares de distintos costos, pero la mayoría de personas de clase media, de clase trabajadora, no necesariamente puede afrontar esos costos a mediano plazo. ¿Dónde están los sistemas de salud pública integral, que incluyan salud mental, trabajos grupales, trabajos de sensibilización y las consultas privadas individuales, que es también lo que muchos niñas y jóvenes necesitan? Esa obligación de ser perfectos, ¿no? Que también a veces los padres pretendemos con los hijos que cuando se rompe una taza, ponemos el grito en el cielo y generamos discursos muy violentos en contra de nuestros propios hijos. Eso también es un llamado a nosotros, ¿no? ¿Qué estamos esperando de nuestros hijos? ¿Estamos esperando la perfección o estamos esperando que sean, que tengan bienestar, que sean felices, por lo menos con el acompañamiento nuestro? Pero estamos hablando de chicos, pero en los grandes también pasa, ¿no? Sí. En los adultos que están igual, en la misma sintonía, tratando de ser exitosos, ¿no? De ser perfectos, de ser exitosos, de mostrarle a la sociedad que tienen una economía sostenida, que tienen un carro, que tienen una familia y un perro, ese tipo de cosas que también le generan mucha presión a las mujeres y especialmente a los hombres, que es lo que he visto, que también el índice de suicidios en nuestro país es más alta en hombres. Si tú te fijas en las redes sociales, claro, es esta demanda de felicidad, ¿no? De tener que siempre mostrarse feliz, guapo, delgado o delgada, y ya sabemos que la vida está atravesada por una falta estructural, algo nos tiene que faltar para desear también estar en el mundo. Entonces, esta idea de completud, de perfección, de eso, de exceso, por supuesto, nos pone a los seres humanos en jaque, teniendo que demostrar este reconocimiento. Ya no nos ponen 20, ya no nos ponen A, pero dicen qué exitoso, qué exitosa, qué bien que le va. Y cuánto nuestra sociedad reconoce en cambio otros valores, ¿no? Esta persona es amable, esta persona es solidaria, esta persona se compromete con lo que hace. Esos reconocimientos no necesariamente hay, ni para los chicos de los colegios, ni para los demás en los trabajos. Y lo que tú decías también es importante, las mujeres sí buscamos más los espacios de prevención y promoción de salud en general, no solo de salud mental. En el hospital donde yo trabajo con mis estudiantes vemos mujeres que van a las vacunas, que van a los chequeos al Papá Nicolau, y como ven charla de prevención de violencia, charlas que se quedan y escuchan. Es bien poco probable ver a hombres en los sistemas de prevención, sino que cuando ya realmente necesitan intervenciones emergentes, nosotros a veces les buscamos, digo, en las campañas, hasta en las ligas barriales, hacemos campañas de prevención de salud, de salud física y de salud mental, porque no siempre acceden. Y había un meme este último tiempo que decía a los hombres, vayan a terapia, vayan aunque sea calladito, pero vayan, porque no es un tema para sentir estigma, sino más bien que bueno, que puedan acceder rápidamente a estar acompañados cuando uno necesita hablar con alguien. Muchísimas gracias, querida Graciela, ya estamos cerrando nuestro programa. No quiero quedarme sin enviarle un abrazo súper fuerte a nuestra querida Melinka. Ella dio a luz el día de ayer, coincidiendo con el Día de las Madres, y también un mensaje, porque como madres también a veces nos frustramos, porque también eso de ser la madre perfecta no existe. La maternidad es una cosa dura, es una cosa compleja, y te acompañamos. Esperamos que tengas una red de apoyo también cercana en este momento, pero desde acá por lo menos te enviamos un abrazo muy muy fuerte, todo el equipo de la Radio Pichincha, todo el equipo de las Guarmis, todos están muy pendientes de ti, felices y contentos, mi Meli, porque ya está acá tu pequeña Rafaela. Y pues eso, nuevamente decirlo, retomando las palabras de Graciela, que nos acompañaba el día de hoy, la psicóloga Graciela Ramírez,
hay que tener la capacidad de pedir ayuda cuando se necesita y pues no sentir que estamos fallando con las pequeñas cosas que son parte también de la vida. Un abrazo para ustedes, amigos y amigas, y mañana volvemos las Guarmis aquí en Radio Pichincha.